El Señor Jesús se acerca, su iglesia viene a buscar. Como ladrón en la noche, a muchos sorprenderá. Todo el que esté descuidado, su vida debe arreglar. Porque nada que esté sucio en el cielo podrá entrar. Los hombres se han corrompido en la droga y el alcohol y practican el pecado sin tener temor de Dios. Mucho se le ha predicado de que el fin muy cerca está, pero en vez de arrepentirse se corrompen más y más. Pero el pueblo redimido permanece firme y fiel, porque sabe que se acerca la venida del gran rey. Este mundo está alarmado por la situación actual. Hambre, guerra y pestilencia, por doquiera se oye el ay. Mucho se le ha predicado de que el fin muy cerca está, pero en vez de arrepentirse, se corrompen más y más. Amén. Dios le bendiga, mi hermano, a todos. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 12, desde el 9 al 14. Voy a leerlo en su versión, ¿ok? Dice: saliendo del sembrado, Jesús vino a la sinagoga de ellos, y he aquí, había allí uno que tenía seca una mano. Y los fariseos que reprendieron a Jesús en los sembrados de trigo, le preguntaron para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer bien en el día de reposo. Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, conspiraron contra Jesús para destruirle. Amén. Que Dios bendiga su santa palabra. Y hoy nos vamos a estar moviendo bajo este tema. Creo que lo alcanzan a ver. Amén. Dice: levántate y ponte en medio. Este va a ser nuestro tema. Levántate y ponte en medio. Yo les leí a ustedes la versión de la Biblia hebrea, ¿ok? Si ustedes van a la versión de la Reina y Valera o a la versión de las Américas, el texto va a ser un poco diferente. Por eso dice acá que la cronología y el Evangelio de Mateo, que se escribió en hebreo, nos narra esta pequeña diferencia: saliendo del sembrado, ¿ok? Esto nos conecta con la historia anterior, que Jesús había pasado por los sembrados y los discípulos arrancaban espigas. ¿Recuerdan ustedes la semana pasada? Que arrancaban espigas, las molían y comían. Amén. Y lo recuerdan. Amén. Dice que ese día hubo una discusión con los fariseos acerca del día de reposo, por esto mismo, porque los discípulos arrancaban espigas y las comían. De allí, de ese lugar, de ese sembrado, el mismo día, Jesús y sus discípulos y una cantidad de gente que venía detrás de él, entraron con Jesús a la sinagoga. Entre esa gente venían los fariseos y los escribas. Entonces, todos estos fueron traídos por Jesús. Ellos venían detrás de Jesús. ¿Amén? Qué importante es para nosotros que nosotros vengamos por los caminos hablando de la palabra del Señor y que podamos traer a muchos al templo. ¿Sabían ustedes que antiguamente se hacía así? Antes de empezar cualquier culto de adoración, se hacía una caminata alrededor de los templos para así llamar a las personas a que vinieran a escuchar de la palabra de Dios. Mire que Jesús lo hacía. Entonces dice que nuevamente Él se centra
allí en la sinagoga en la enseñanza de la palabra de Dios. Amén. Sin embargo, la misma palabra dice que ella viene con poder y la manifestación de su poder. Había una enseñanza. Jesús llegaba a la sinagoga, pero él llegaba a enseñar. ¿Ok? Sin embargo, la misma escritura nos dice a nosotros que no solamente venimos a aprender, a recibir enseñanza, sino también a recibir del poder de Dios. Porque tiene que ser manifiesto el poder de Dios. Amén. Dice 1 Corintios 2, 1, 5. Así, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, dice Pablo, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Se dan de cuenta? Pablo no solamente enseñaba, sino que su enseñanza era con la demostración de ese Espíritu, del Espíritu Santo y de poder. Y dice en el verso 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Para eso se predica. Pero en la predicación tenemos que nosotros no solamente aprender, sino sentir el poder de Dios. Eso va a ser nuestra consigna para hoy. ¿Cuántos de ustedes, cuando vienen a la iglesia, vienen a aprender? Amén. Pero ¿cuántos de ustedes vienen a recibir el poder de Dios? Amén. Porque si no podemos nosotros disfrutar o degustar el poder de Dios, simplemente nos llenamos de conocimiento. Amén. De modo que no solamente se viene a recibir instrucción de parte de Dios, sino que venimos a ver el poder de Dios, que es por medio de su Espíritu Santo, que está en medio nuestro y que reparte de su gracia como Él quiere. Amén. A los que sanidad, sanidad, a los que han pedido sabiduría, sabiduría, y Él reparte como Él quiere. Lo importante es estar acá. Amén. Lo importante es estar aquí. A veces venimos al templo y nos llevamos la pura enseñanza, pero no experimentamos el poder de Dios. Oh, qué lindo, mire ese detalle que dijo el pastor, pero nos vamos sin el poder de Dios. Y el poder de Dios es el que nos vivifica. Amén. Una señal maravillosa vemos en esta ocasión. Dice que saliendo el Señor Jesús de los sembrados, introdujo a todo ese pueblo que venía detrás de Él al templo. Amén. Pero resulta que los fariseos y los escribas no pudieron ver esta señal, siendo ellos los religiosos. ¿Qué quería decir esta señal? Que después de la cosecha, Dios o Jesús los introduce en el templo de Dios, lo que comúnmente se conoce en la iglesia cristiana como el arrebatamiento. Dice la palabra del Señor que así será en los tiempos de la siega. Primero las primicias son Cristo. Él resucitó entre los muertos, amén. Él vive, por eso celebramos que Él vive. Dice, segundo, la gran cosecha, que es donde estamos nosotros, gloria a Dios, yo espero que usted esté ahí. Y tercero, el remanente, que escatológicamente este remanente va a ser allá en el juicio del trono blanco, porque dice el libro de Apocalipsis que cuando el Señor se siente a juzgar allá, después del milenio, en el juicio del trono blanco, los que no resucitaron en la primera resurrección van a ser resucitados allá, y los que no hallen su nombre en el libro de la vida van a ir al lago de fuego. Entonces allá va a salir el remanente. ¿Ok? Es mejor, hermanos, irnos en la gran cosecha. Lastimosamente los fariseos no pudieron ver esto, porque los fariseos estaban pendientes de qué era lo que iba a hacer Jesús para poder acusarlo y a quién iba a sanar. Ya habían tenido una discusión porque los
discípulos estaban comiendo espigas en el día de reposo, arrancándolas. Ahora va a la sinagoga y dice que en la sinagoga había un hombre que tenía seca una mano, ¿cierto? Ese fue nuestro texto. Le dicen, la religiosidad no les permitió ver esta revelación. Por el contrario, cuando vieron que había un hombre con una condición muy lamentable, quisieron provocar al Señor para que violara la ley. Según la doctrina de los fariseos, no se podía hacer ningún esfuerzo físico y mucho menos extender sus manos para practicar algún acto así fuera de emergencia. Por supuesto, eso era algo de lo cual el Señor Jesús condenó, porque la Torá estipula todo lo contrario. ¿Ok? Las leyes del día de reposo prohibían, eso sí lo dice, el trabajo lucrativo. ¿Ok? ¿Qué es el trabajo lucrativo? Que usted deje de adorar por ir a ganar dinero. Ahí usted vaya a Levítico 23, si no estoy mal. Ahí en Levítico dice: las leyes del día de reposo prohibían el trabajo lucrativo, las diversiones frívolas y todo lo ajeno a la adoración y a la piedad. Ser activo no era ilícito. De hecho, las buenas obras se hacían en el día de reposo. Ser misericordioso, ayudar a la viuda, llevar un mercadito al que se lo necesita, ¿cierto? Porque eso es un acto de adoración delante de Dios. Pero no el ser lucrativo o el dejar de asistir al templo por ir a hacer cosas frívolas. Irse para la playa, a ver los Juegos Olímpicos, ¿cierto? Esas son cosas frívolas. Dicen, esto también lo escribió el apóstol Santiago en el capítulo 4, verso 7, que dice, mire lo que dice el apóstol Santiago: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hay algunas versiones que dice, le es contado por pecado. O sea, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Cuántos se saben los 10 mandamientos desde chiquitos? Eso es saber hacer lo bueno, pero los que no lo hacen, se les cuenta ¿por qué? Por pecado. Amén. Entonces, desechándole, los fariseos le preguntaron: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Jesús le responde: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues ¿cuánto vale más un hombre que una oveja? ¿Saben qué es la palabra hoyo en el hebreo? Abismo, trampa, destrucción, mazmorra, sepulcro y hueco. Son algunos adjetivos que se le da a la palabra hoyo. Yo sé que esta no es una película cristiana, pero se la recomiendo para que ustedes la vean con criterio. ¿Ok? Hay algunas escenas muy fuertes, a veces el lenguaje es un poco fuerte, pero hay una película española que se llama El Hoyo. Generalmente los psicólogos la ven. Véanla, está en YouTube, en Netflix, está gratis. ¿Ok? Ahí usted va a encontrar los estados, los niveles de sociedad y los niveles psicológicos de cada persona. Es una muy buena película, pero hay que verla con criterio. ¿Ok? No le estoy haciendo propaganda, simplemente véanla como ilustración. ¿Ok? ¿Cómo puede pensar que cuando se cae una persona en un hoyo, es como decir, como cuando cae en la desgracia, que está casi muerta? Dice el Señor Jesucristo, ¿cómo pueden pensar ustedes de esta manera tan indiferente? Hay un hombre que tiene una condición que nadie quiere tener, y ustedes están pensando en que es día de reposo. ¿No vale más un hombre que una oveja? Si a ustedes se les vara el carro en el día de reposo viniendo a la iglesia, ¿no lo desvaran? Pues ¿cuánto vale más un hombre? El Señor les dice así: así de terrible está su alma, que son indiferentes a lo que puede pasar con las otras personas que han caído en las trampas del diablo. Ahorita les voy a decir por qué las trampas del diablo.
porque el hoyo son esas trampas que pone el diablo. Por eso Jesús mira fijamente al hombre y le dice: levántate y ponte en medio, al hombre de la mano seca, y yo te echaré mano y te levantaré. Levántate y ponte en medio, y yo te voy a levantar. La condición de este hombre, dice la Escritura, que era que tenía la mano seca. Pero la mano, no el brazo, porque generalmente usted en su mente piensa que tiene la mano así, pero es la mano, el brazo funciona. Pero usted, ¿para qué le sirve un brazo cuando su mano está así? No le sirve para nada, está tullida. Usted no puede coger, no puede agarrar, no puede señalar, no puede trabajar. Dice, la mano representa poder, medios, conducta, fuerza y senda. Esta mano, hagan así ustedes. ¿Quién la tiene tullida? ¿No? Muévanla. Representa el camino, la senda. En el hebreo hay poder en esta mano. Con esta mano se puede trabajar, con esta también. Amén. Y dice que seco, o la palabra seca, es incinerado, encogido, avergonzado, marchito, indigno, desilusionado y confuso. O sea que este hombre tenía su mano, su senda marchita, su camino seco. Así que este hombre, con el problema de su mano, que estaba en la sinagoga, o es decir, en la iglesia, representaba lo que esa iglesia carecía. Esa iglesia o esa sinagoga tenía la senda marchita, no trabajaba. Usted no puede trabajar con la mano así. Imagínese usted estar cocinando, imagínese usted estar sirviendo, desarrollando sus trabajos con la mano, no sé, torcida, seca. Dice, este hombre con este problema en su mano reflejaba lo que padecía. Empezó por su mano, pero iba a ir avanzando hasta tomar todo su cuerpo. También era la condición de la sinagoga. Se habían salido de la senda de la conducta de Dios, que Dios había determinado en su palabra. Habían perdido la fuerza porque ya no veían la mano poderosa de Dios en sus vidas ni en su iglesia. Por salirse de la senda, ya no podían ver el poder de Dios. Y si nosotros venimos a la iglesia a recibir pura enseñanza, pues la enseñanza es buena porque edifica. Pero decíamos en la mañana, la fe sin obras está ¿qué? Está muerta, es vana. Así que tiene que haber un poder de Dios. ¿Cuántas personas no se acostumbraron a venir a la iglesia solamente a escuchar y a aprender? ¿Cuántas personas no van a la iglesia solo de oído, de oidores? Y aprenden qué es lo bueno, pero el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Dice, cuando llevas la mano seca, estás avergonzado. La mano seca representa una mala conducta. La mala conducta avergüenza. El que está fuera de la senda correcta vive en vergüenza. Ahora le llaman orgullo por allá afuera, pero eso es simplemente una manipulación mental. El orgullo tal. No, están avergonzados de esto. Por eso quieren que los demás se lo aprueben. Cuando llevas la mano seca estás avergonzado. La mala conducta avergüenza, el estar fuera de la senda avergüenza. Por eso dice el Señor allá en Jeremías capítulo 6 verso 16: paraos, dice Jehová Dios, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Paraos en los caminos y pregunten por la senda antigua. Y busquen el camino correcto.
y van a descansar sus almas. Pero ¿sabe qué dice? Mas dijeron, no andaremos, no iremos. Eso dijo el pueblo. Y el Señor quería que se fueran a la senda antigua. No, es que estamos en los postreros tiempos. Tecnología, ahora es mejor. Ahora todo es más bonito. Imagínese usted andar en sandalias y con falda y con ese calor. No, pero es que allá ellos tenían la senda correcta. Nuestra tecnología a nosotros nos sacó de la senda. Nuestra modernidad. Dice, si vuelves a la senda antigua, a escuchar la voz de Dios y no la de los religiosos, te echaré mano. Si tú te vuelves a escuchar la voz de Dios y no la de los religiosos, el Señor te echará mano. Mateo, estoy leyendo con el trasfondo de Mateo porque Mateo se escribe en hebreo y tiene un contexto totalmente judío. ¿Ok? Por eso los mando para la senda antigua, porque nosotros venimos de los gentiles, de allí nos sacó el Señor, y ustedes y yo no conocíamos la ley. Por eso nos toca mirar hacia ellos. Cuando ellos están hablando de la ley, presten atención, esa es la senda correcta. ¿Ok? Dice, la mano poderosa de Dios no está tullida, está llena de poder y de verdad. Y es con su diestra que nos sostiene y nos saca cuando caemos en el hoyo. ¿Ustedes alcanzan a ver allá una imagen? ¿Sí la pueden ver? Ahí como una mano extendida. Dice que esto mismo le sucedió a Pedro. Pedro, cuando el Señor estaba sobre el mar, dice que en tremenda tempestad, y primero dicen que es un fantasma, después lo reconocen, y Pedro le dice, Señor, haz que yo vaya donde tú estás. Y Jesús le dijo, pues ven, camina. Y dice que Pedro empezó a caminar, pero llegó un momento que Pedro se empezó a hundir, hasta cuando Jesús tuvo que agarrarlo y sacarlo. Y a mí lo que me llama la atención es que cuando lo saca le dice, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Porque esta historia que yo les estoy tratando de narrar es un acto de fe. Hoy la palabra es fe. Dice, ¿dónde estoy? Acá estoy. Dice, esto sucedió con Pedro cuando caminó sobre el mar. A este hombre, a pesar de su condición, iba todos los días de reposo a la sinagoga. Este hombre con su manita así, tullida, a pesar de su condición, iba todos los días de reposo a la sinagoga, a la iglesia. Esto es de fe. Ustedes saben, en la cultura hebrea, en la cultura judía, a las personas se les dictaminaba por su condición física. Aquí estuvimos hablando nosotros acerca de la lepra en algún momento. Las personas que no podían trabajar tenían que mendigar. Y este hombre venía con su manito seca y dice que estaban los religiosos, y los religiosos seguramente le estarían diciendo, este está así porque es pecador. Su condición física demuestra que este es un hombre que debe estar en pecado. Hay otra cosa que se ve, no sé si en sus países funcionaba o lo decían, pero en mi país era mal visto a una persona que no tuviera la mano derecha, perdón, que escribiera con la mano izquierda. Mi abuela, que en paz descanse, yo soy zurdo de nacimiento, pero mi abuela me amarraba esta mano así, para que yo no escribiera las vocales, entonces me la amarraba con un trapo, y entonces yo ya escribía con la derecha. Pero cuando jugaba al fútbol, que fui bueno, jugaba con el pie izquierdo. ¿Ve? Eso es importante, porque en esa cultura se creía que por ser del no diestro, usted era causante de alguna maldición. Incluso se transportó a ciertas culturas, en el caso mío,
Amén. Entonces ahora Jesús le dice, ya te eché mano, ponte en medio y te levantaré, te traeré a la vida, te traeré a la senda correcta, y todo lo que has aprendido, entonces ahora tú lo vas a desarrollar con las demás personas. Ya no tienes la mano tullida. Ok, extiende la mano y ahora vas a trabajar. Ese es el ministerio del Señor. El Señor no te sana, no te salva, no te limpia para que te sientas. Para que te sientas en una sillita muy bonito, no. Que el que se sienta solo empieza a criticar y a murmurar. El que no ocupa su tiempo empieza a hacer otras cosas. Tremendo. Dice que esto derribó las doctrinas de los fariseos, las doctrinas del día de reposo de los fariseos, y los ofendió tanto que empezaron a conspirar para destruirle, dice ahí. O sea que no solamente lo querían matar, lo querían borrar, lo querían destruir. Pero ¿quién puede destruir al Señor? ¿Ah? Nadie. Miren, ni los satanistas ni los ateos pueden sacarse a Jesús de la mente. ¿Saben por qué son satanistas y por qué son ateos? Porque lo tienen acá. Lo odian, sí. Pero ¿quién se puede sacar de la mente al Señor? ¿Quién se puede sacar de la mente a Dios? Nadie. Dice, levántate y ponte en medio. ¿Es lícito en el día de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Es lícito salvar la vida o quitarla? Dice que los fariseos no buscaban a Jesús para aprender. Ellos buscaban siempre la ocasión para hacer caer al Señor, para que Él rompiera alguna de las leyes. En Marcos dice que Jesús, ahí está la misma historia pero con otra visión. Dice que Jesús entró a la sinagoga y vio al hombre de la mano seca. Él la vio. Dice que entró y lo vio. Dice que llamó al hombre al medio y le preguntó a los fariseos. Así que aquí Jesús es el que le pregunta a ellos: ¿es lícito salvar la vida o quitarla? Obvio que es lícito. Obvio que usted no va a dejar morir a alguien, o usted sí. No, es lícito hacerlo. Pero se quedaron callados. Ellos se quedaron callados porque ellos lo que querían era que se respetara lo que ellos habían implantado, su religión. Ellos querían que las cosas se hicieran como ellos lo habían dicho. Usted no puede comer en el día de reposo. Usted no se puede agachar, amarrarse el zapato en el día de reposo. Leyes tan ridículas como estas están en el Talmud. Hay leyes que dicen que usted primero se tiene que amarrar el zapato derecho y después el izquierdo. Que si usted se amarra primero el izquierdo, falta a una ley de ellos. Así están. Dice, llamó al hombre al medio y le preguntó a los fariseos: ¿es lícito hacer el bien o el mal en el día de reposo, salvar la vida o quitarla? Dice que esto es un acto de fe. Los que están en la sinagoga están esperando que suceda algo extraordinario. Recuerden ustedes que Jesús venía con un montón de gente atrás. Ellos vienen de los sembrados y no vienen 5, viene una multitud de gente atrás. Y dice que cuando llegó toda esa gente a la sinagoga, no encontró sillas. Entonces imagina que viniera el Señor ahorita, todos se sientan. Está vacío. Pero dice que allá llegó tanta gente que se volvió a abarrotar esa sinagoga. O sea, era lo habitual con Jesús. Todos querían saber qué era lo que iba a pasar, porque había una confrontación entre fariseos y Jesús y los discípulos. Las ventanas, las puertas, todas estaban abarrotadas de gente esperando a que algo sucediera. Los que venían con Jesús sabían que iba a suceder algo, porque ellos venían de ver milagros, ¿cierto? Los días con Jesús no son iguales. Si usted va a la iglesia, quizás usted se sepa el programa de la iglesia. Ahorita habla el pastor, ahorita la pastora, ahorita cantamos, ahorita recogen la ofrenda. Ya se saben el programa. Pero cuando Jesús está en la iglesia,
el día no es igual. Ese día es extraordinario. Y esta gente que venía de afuera lo sabía. Incluso yo me atrevo a decir que hasta el mismo fariseo lo sabía. Este va a hacer algo. Pero no nos importa lo que haga. Lo que nos interesa es que lo haga, porque hoy es Shabbat, hoy es día de reposo, y así lo vamos a poder acusar. Mire qué tremendo. Dice, con Jesús los días no son iguales. Hay un acto de fe más grande en ese lugar. En ese lugar hay un acto de fe al cual Jesús le presta la atención. Por eso dice Marcos que cuando entró Jesús, él vio que el hombre tenía la mano seca. ¿Sabe cuál era el acto de fe? Que este hombre venía a la iglesia. Ese era el acto de fe. O sea, este hombre, a pesar de que los demás lo miran como cosa rara, con su mano tullida, seca, viene a la iglesia, se sienta esperando a que suceda algo. Pero las personas que están ahí, que tienen el poder para hacerlo, no lo hacen, sino que están pendientes de los demás. Este es el acto de fe que yo veo. El acto de fe que yo veo es que este hombre se levanta y no sé cuántas millas camine para venir a la iglesia. No sé cuánto polvo levanta en sus pies, pero tiene que llegar a la iglesia. Este es un acto de fe. Un acto de fe es que tú vives a 2 cuadras de la iglesia y no vienes. Están tullidos, están secos. Pero hay hermanos que se levantan más tempranito y llegan a la iglesia. Cogen buses, se van a pie, no sé qué le hacen. Llaman al vecino, oye, échame el aventón. Pero llegan. Y ese acto de fe lo vio Jesús. Por eso lo ve primero. No sé qué fue lo que hiciste, pero estás aquí. Estás esperando que algo suceda con tu vida y has caminado o has venido no sé cuántos días de reposo y no ha sucedido nada. Pero cuando está Jesús ahí, algo puede pasar. Todo tiene que pasar. Amén. Por eso es un acto de fe. Qué tristeza, hermanos. El colmo de los colmos, que vives a media cuadra de la iglesia y llegas tarde. Qué tremendo. El que quiere buscar a Dios, lo busca donde sea. Un acto de fe. El acto de fe. Y Jesús dice, aquí hay fe. Hay un montón que me siguen porque saben que yo voy a hacer algo. Están estos que están esperando a que yo haga algo para acusarme. Pero ¿saben qué? No me importa. Porque a mí el que me interesa es el que demuestra la fe. El que se mueve por fe, el que da el primer paso de fe. A ese que da el primer paso de fe, a ese lo bendigo. Dice, cuando Jesús vio al hombre, dice que ve al hombre acá y empezó a mirar con enojo a los que estaban alrededor, a los fariseos. Léalo en el libro de Marcos. Dice, los miró con enojo. Y después dice, y ese enojo fue ya con tristeza por cuanto ellos estaban pensando otras cosas en sus corazones. Pero dice que los miró con enojo. ¿A qué vienen a la iglesia? A mirar, a criticar. Si ustedes ven acá, adentro, el hermano Milton escribió una ilustración tremenda. Dice el hermano que en la iglesia había habido cánticos de adoración, de alabanza, que habían orado, que la hermanita cantó el coro precioso, una cosa maravillosa. Y cuando terminó el culto, en la parte de afuera todos se saludaban y que Dios la bendiga, y salió la hermanita que dijo, ¿usted se dio de cuenta que la hermana de al lado tenía un escote muy grande? ¿A eso venimos a la iglesia? ¿A eso venimos? Nosotros no sabemos la condición de esa mujer. Me voy a extender un poquito por la ilustración que voy a decir. Una vez en la iglesia donde yo crecí, llegó una mujer muy voluptuosa, con vestidos
muy cortos, llamaba la atención a todo el mundo y se sentó allá. Vino una hermana, se quitó la chaqueta, se la puso para que no mostrara nada. Quedó ahí la anécdota. Después, con el tiempo, llegó otra persona y habló. Dijo: yo era la mujer que estaba allá sentada. ¿Y saben qué? No era mujer. No era mujer. Usted no sabe la condición que mueva a una persona a venir a la iglesia para recibir el poder de Dios. Hay algunas personas que vienen totalmente secas y marchitas, y los fariseos están en la iglesia simplemente sentados esperando a qué se va a hacer o qué no se va a hacer, cuando nosotros deberíamos estar extendiendo la mano a ellos. Tenemos poder, tenemos autoridad, dice el Señor: les doy autoridad sobre serpientes y escorpiones. Vaya, sanen, liberen, saquen a las personas del hoyo. Oh, bendito Dios. Dice, Jesús le dijo al hombre: extiende tu mano, y la mano le fue restaurada. Su vergüenza volvió. Así que estamos hablando de la condición de conducta. La conducta volvió, la senda se restauró, y dice la traducción de mano, porque hay otra traducción en el hebreo, que la mano significa abrir la boca. Mire qué increíble que cuando las personas tienen la condición de mudez, hablan con las manos. Y acá dice que abrió la boca. Así que este hombre, cuando fue restaurado, salió a abrir la boca, a predicar. Las cosas con Jesús todos los días son diferentes, porque hay un milagro nuevo cada mañana. Amén. Dice, los fariseos, cuando salieron, se unieron con sus archirrivales políticos, los herodianos, para conspirar contra Jesús. Eso lo dice el libro de Marcos. En el libro de Mateo decía que ellos estaban conspirando para destruirlo. Pero aquí, en Marcos dice, en Mateo decía eso, en Marcos dice que ellos salieron y se aliaron con los herodianos. Había unos dos grupos, unos eran los fariseos, los otros los herodianos, pero ellos no se llevaban entre sí, porque los herodianos eran como políticos. Entonces salen y se confabulan con los herodianos para hacer caer a Jesús. ¿Saben quiénes son los herodianos? Los de pensamiento griego. Aquí tengo una definición. Dice, las señales de fe no son suficientes para ellos. Están muy ofendidos porque han quedado avergonzados delante de la sinagoga y del pueblo. Ahora se unen con los herodianos, los que no creen en la resurrección y que dicen que todo tiene que ser psicológicamente razonable. Los de pensamiento griego. Los que piensan que lo importante es que el hombre tenga la razón y que la ciencia, el arte y la política sean las que den el resultado correcto. En otras palabras, que el hombre sea Dios y que su decisión se acate, como pasa hoy en muchas iglesias. El hombre puede tomar la determinación que él quiera y Dios tiene que hacer lo que el hombre dictamina. Entonces ahora colocan banderas en las iglesias para que Dios se las apruebe. Pero ¿qué dice el Señor? El que vuelva a la senda antigua, a ese lo restauraré, lo sacaré del hoyo, le extenderé mi mano. Aquel que vuelva a mi palabra. Ya les dije una ilustración. Aquí sucedió otra, y no lo puedo decir porque aquí sucedió la misma ilustración que yo vi allá en la iglesia donde crecí. Sucedió acá, y hubo un alarido tremendo, un grito, como si fuera un grito cuando tú estás en un hoyo. Estábamos predicando acá y salió gritando, y allá gritó. Y cuando gritó yo veía a una mujer y era un hombre gritando. Yo lo vi acá. Aquí en este lugar lo vi. Bendito Dios.
Dice, los fariseos cuando salieron se unieron con sus archirrivales políticos, los herodianos. Mire que hasta con los mismos enemigos se unen. Por eso dice Romanos capítulo 1, verso 28 al 32. Mire lo que dice Romanos. Y lo voy a leer textual. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, y esta palabra es importante, quienes habiendo conocido a Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. ¿Ven? O sea que no nos podemos unir con los herodianos, con los griegos, porque ahora hay mucho pastor con pensamiento griego. No, sí, tenemos que tolerarlos. No tenemos que tolerarlos. Tenemos que predicar la verdad. Y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Dios santificará, Dios te puede hacer una nueva criatura. Volverás a ser la esencia natural que Dios puso en ti. Al que hombre, hombre, al que mujer, mujer. Pero volverás a ser original. No podemos dejar de predicar esta maravilla por estar tratando de darles pañitos de agua tibia. Dijo el Señor, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado, ¿por qué? Por pecado. De manera que el Señor llama a este hombre a que se levante y venga al medio. Levántate y ven al medio, para que tu dignidad sea restaurada. Y aquí me voy a meter ya en el libro de Lucas, que son 3 evangelios que narran la misma historia: Mateo, Marcos y Lucas. Lucas 6, del 1 al 6. Dice Lucas que mientras Jesús enseñaba, el hombre de la mano seca estaba allí, y los escribas y los fariseos lo acechaban para ver si en el día de reposo lo sanaría y después ir a acusarle. Lucas era médico, y Lucas va a ser muy detallista en este asunto, porque Lucas va a decir que la mano que este hombre, porque no tenía nombre, usted va a dar cualquier evangelio y no tiene nombre, póngale usted el nombre. Lucas dice que este hombre tenía la mano derecha seca. Ahí está en el evangelio de Lucas, en el capítulo 6, versos del 1 al 6. Dice, la derecha, según la cultura hebrea, tiene que ver con la dignidad de la persona. ¿Ok? Así que su dignidad, su condición, su integridad la tenía totalmente seca, marchita. Dice, con el juicio que ésta demuestra en la comunidad y con su integridad, se demuestra que tenía la mano derecha seca, marchita. Ustedes pueden ver a personas que tengan la mano derecha seca, porque están indignas. Su dignidad está por el piso. ¿Ah? Dice, en tiempos antiguos se pensaba que las personas zurdas representaban un mal augurio para la familia. Sin embargo, esto se aplica a la cultura hebrea, ya que se divide en 2 partes. En la cultura hebrea se dividen los de la derecha y los de la izquierda. ¿Ok? Ese es el contexto de esto. Dice, y no necesariamente a un individuo, ya que cada persona decide para dónde ir, sea zurdo o sea derecho, porque no es una condición que tenga que ver con la destreza de nuestros miembros. Tú puedes ser zurdo, pero vivir en la derecha. ¿Cierto? No tiene que ver con mi condición y que ahora voy a aprender a escribir con... No, ya no hay quien lo amarre. A mí sí me amarraron. Amén. Dice, Lucas enfatiza que era la mano derecha la que estaba seca, con
con lo que se demuestra que el hombre y el pueblo habían dejado marchar su dignidad. Cuando un hombre pierde el norte de su vida, se desbalancea. No tiene propósito de vida, anda en inmadurez, seco, como incinerado, encogido. Cuando el hombre pierde su dignidad, y no estoy hablando de la dignidad que vemos en las personas homeless o desamparadas, no estoy todavía llegando hasta allá. Porque recuerde que empezamos con la mano seca y después se puede ir encogiendo el codo, encogiendo hasta que llegue a otro lugar. Estoy hablando de personas que han perdido su dignidad como personas, de cristianos que han dejado de personas que han permitido que la condición que tienen los aleje de la casa de Dios y los alejen peor de la presencia de Dios. Los religiosos siempre van a estar al acecho de qué es lo que se va a hacer, si se va a sanar o no. Ellos van a estar siempre al acecho. Oh, ¿por qué no vino a la iglesia? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no? Usted no sabe de qué vaso beben las personas. Usted no sabe qué condición tiene la persona, si necesita ser restaurada, si necesita ser levantada o si necesita ser resucitada. Porque hay personas, acá a este hombre le restauraron la mano, hay otros que hay que sacarlos del hoyo. Amén. A mí me sacaron del hoyo, y lo he dicho muchas veces aquí, el Espíritu Santo se puso un guante para sacarme del mugrero donde estaba yo, porque no es la misma condición para todos. Dice, Jesús, conociendo los pensamientos de todos, les dijo al hombre. Volvamos a la cena. Está toda esa multitud en las ventanas, en las puertas, no le cabe una mirada más a esa sinagoga, y aquí están los fariseos sentados. El hombre de la mano seca. Dice que Jesús le dijo al hombre, ponte de pie y ven al medio. Y esa es una tremenda pregunta. ¿Hasta dónde me alcanza a mí la fe para ponerme de pie? Para venir al medio. ¿Hasta dónde? Porque probablemente estés pensando que los otros dicen, oh, este debe estar pecando. ¿Y qué le dijeron a los que iban a apedrear a María? ¿Quién tiene la piedra lista? El que la tenga lista, que la lance primero. Dice, levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie, y al instante la mano derecha le fue restaurada. Al instante. En otra ocasión, Jesús también tuvo que sanar la oreja de Malco. ¿Se acuerdan de Malco? El ayudante del sumo sacerdote, porque Pedro se la había volado con la espada. Y Jesús tuvo que coger la oreja y pegársela. ¿La oreja qué? Derecha, búsquenla. Porque es importante el oído. ¿Cómo sería esta enseñanza tan tremenda dentro de la sinagoga, que no se dice que los discípulos dijeran algo? Los discípulos estaban mirando porque sabían que iba a suceder algo con Jesús. El Señor va a hacer algo extraordinario. Tan extraordinario fue que tiempo después, allá en el libro de los Hechos, los discípulos o apóstoles ya, Juan y Pedro, suben al templo, y en la puerta de la Hermosa se encuentran con un tullido, con un paralítico. Pedro le dice, mira, no tenemos ni plata ni oro, pero lo que tenemos te lo damos. En el nombre de Jesús, levántate. Y dice el texto que tomándolo de la mano derecha, lo levantaron. Y se le afirmaron los tobillos y empezó a caminar, que se metió hasta el templo, y del templo lo sacaron. Amén. En Hechos capítulo 9, verso 10 y 11, dice que había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en una visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y él le dijo, levántate y ve a la calle que se llama La Derecha, porque allá hay uno
que yo lo he escogido, se llama Saulo. Y Ananías le dijo, wow, Señor, si ese encarcela y ese coge y mete a la gente, a los cristianos en la cárcel. Dice, no, ve, porque lo he escogido para que sea mi voz ante los gentiles. Dice que Pablo o Saulo vivía en la derecha. ¿Sabe por qué lo especifica el Espíritu Santo? Porque Pablo vivía en la ley, doctor en la ley, fariseo. Él conocía la ley de arriba para abajo, por todo lado. Era un doctor, una eminencia en la ley. A los 20 años se sabía la ley. Pero ¿sabe qué no tenía Pablo? El poder del Espíritu Santo. Y tuvo que venir uno llamado Ananías, con temor y temblor, y le impuso las manos, se le cayeron como unas escamas de los ojos, y recibió la misericordia y la gracia de Dios. Amén. Pero él vivía en la derecha, él cumplía con la ley, pero le faltaba el poder. Entonces la derecha es un lugar, una senda, y los que no están en esta senda viven en vergüenza, sea quien sea, con educación, con dinero, con poder, con lo que sea. Si usted no vive en la senda correcta, está en vergüenza, está marchito, está incinerado. Todo lo que hemos dicho acá está así, con la mano así. ¿Ven? No das porque no tienes, ni para recibir. ¿Cómo vas a estirar para que te den? Extiende tu mano. Y él así lo hizo, y su mano le fue restaurada. Amén. El Señor le dice al hombre, noten que no tiene nombre. Le dijo al hombre. Cuando hablo de hombres, hablo de la humanidad, hombres y mujeres. El Señor le dijo al hombre, tú puedes ponerle el nombre que quieras. Dice, yo te echaré mano y te levantaré. Por tu fe serás restaurado y volverás a mi senda, y luego te enviaré para que con esa mano que antes estaba seca, la extiendas y tengas misericordia de los demás. La fe te va a hacer sanar, pero no para que te sientes, porque dijo Santiago allá en el capítulo 4, ¿se acuerdan? Que la fe sin obras está muerta. Te voy a levantar para que tú obres en la fe. William Booth dijo que nosotros obramos con el corazón a Dios y la mano estirada al hombre. Eso lo dijo el fundador del Ejército de Salvación. Con el corazón a Dios y la mano extendida al hombre. Amén. Este es un acto de fe que pocos ven. Este es un acto de fe que pocos ven. Ustedes están aquí en la iglesia y vienen a oír a un hombre que les está enseñando, o vienen ustedes a buscar el poder de Dios. Vienen ustedes a ver a un hombre. Yo estoy aquí, usado por el Señor, pero yo estoy a la expectativa de qué Dios va a hacer en esta mañana. Yo vengo a buscar el poder de Dios aquí. E increíblemente el Señor ya nos bendijo. ¿Se escucharon la profecía de la mañana? La hermana Adelaida trajo profecía. Vienen tiempos duros, pero la gente no quiere arrepentirse. La gente está seca, está marchita. Yo estoy seguro que el Señor va a hacer una obra hoy en este lugar. Pero depende de su fe. Amén. Ustedes están aquí en la iglesia y vienen a oír a un hombre como ustedes, o vienen a recibir el poder de Dios. Porque si ustedes notaron, en la historia se la conté 3 veces, la historia, en Mateo, en Marcos y en Lucas. Y si ustedes notaron que cuando el Señor le dijo al hombre, extiende tu mano, la mano le fue restaurada, le fue sanada. Jamás Jesús tocó al hombre.
Nunca lo tocó. ¿Saben por qué? Porque la bendición está en la atmósfera, está en el aire. La bendición está ahí, encima de ustedes. Solo necesitas extender la mano. Buscan al milagrero, buscan a la iglesia a la que hace milagros, si la bendición la tienes ahí. Obra en fe. Da ese pasito de fe. Amén. Venir a la iglesia, escuchar la palabra, porque tu bendición está en el aire. Escuchar la palabra de Dios está bien. Te vas a edificar. ¿Cuántos han aprendido? Amén. ¿Han aprendido harto o poquito? Pues saben que entre más aprendan, más les van a demandar. Pero necesitan el poder de Dios para coger esa enseñanza, esa sapiencia y desarrollarla en su ministerio. Ustedes quizás no vayan a abrir iglesias, pero ustedes tienen un ministerio en sus casas. ¿Dónde están los papás que vinieron los niños conmigo al campamento? Ellos llegaron con unas cajitas a su casa, ¿cierto? Vean en esas cajitas el corazón de sus hijos. Vean los colores de la vida de sus hijos. Yo no soy psicólogo, la psicóloga está ya sentada con mi asistente. Pero percibo que estos niños demuestran y plasman en esas cajas, en esas pinturas, en esos mamarrachos que hacen, lo que ellos sienten en su corazón. Hay unos que están alegres, fiesta, maravilloso. Hay otros que están pasando por unas épocas difíciles. Y allí se está demostrando. Hay unos que trabajan, hay otros que no. Y saben que yo no puedo hacer nada. Yo solo puedo orar por ellos. Aquí recibieron al Señor toditos. Pero también necesitamos de su ayuda. De que ustedes le presten atención. De que no dejemos marchitar a estos niños, sino que estos niños sean levantados cada día más. Dice, venir a la iglesia, escuchar la palabra porque tu bendición está en el aire. La orden de Jesús es, ponte de pie, levántate y ponte en medio. Amén. Ponte en medio, pero ponte en medio de tu sequedad, de tu dificultad. Ponte en medio donde tú estás perdiendo la dignidad. ¿Cuál es el problema que tú estás llevando o que te está golpeando la vida? Párate ahí. Amén. No te quedes sentado. Haz algo. Dice, no es pecado sanar ni traer vida. Lo que es pecado es seguir los mandamientos de hombres, porque sabiendo hacer lo bueno no lo hacen. Antes se confabulan con los impíos, con los helenistas, los mundanos, y dejan a Dios fuera de sus vidas. Eso sí es pecado. Pero sanar no es pecado. Restaurar no es pecado. Sacar del hoyo a la otra persona no es pecado. Háganlo. Ya terminé. ¿Cuántos tienen su mano derecha seca en este lugar? ¿Cuántos la tienen? Porque Jesús miró y Dios me permite ver. Créame que Dios me permite ver. ¿Cuántos tienen su mano derecha en este lugar? ¿Cuántos tienen su mano derecha en sus familias así de seca? Esposos, hermanos, hijos, parientes, vecinos. Levanta tu mano si la tienes fe. Levántala, estírala, extiéndela. Levanta la derecha si tienes fe. Amén. ¿Te alcanza esa fe para ponerte de pie? ¿Sí te alcanza la fe para ponerte de pie?
O cojan la otra y despeguen el pegamento que tienen en la silla. Aunque no tenga fuerzas. Tengan su mano derecha arriba. Cuando sus hijos recibieron al Señor el viernes pasado, Confiesa levantaron su mano. Algunos entendieron, otros no, no importa, pero cuando dijimos levanten su mano, si tienen fe y creen en Jesús, todos la levantaron. Levanten su mano. Que no nos avergüence el Evangelio. Dijo Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Amén. Yo sé que Dios va a hacer algo hoy en este lugar. Su corazón va a ser lleno de la presencia de Dios. Usted va a sentir el poder de Dios si usted realmente se levanta en obediencia a Dios. ¿Será que esa fe les puede alcanzar para ponerse en medio? ¿Será que les va a alcanzar para ponerse en medio? Se los dejo a ustedes. Pónganse en medio de sus problemas. Amén. Pónganse en medio de sus problemas y adoren al Señor. No sé si van a adorar con los ojos abiertos, con los ojos cerrados, que el de al lado a usted no le importa. Pero usted no sea un fariseo de mirarle la cara al otro. Levante sus manos, adora al Señor. Está pidiendo algo. Usted necesita algo en esta mañana, necesita restauración, necesita sanación. Ahí está la bendición. ¿Ustedes la están viendo? Yo la estoy viendo. Dios la mandó, Dios la puso. Amén. Bendito y santo Padre Celestial, tú Señor que estás en los santos cielos. Te damos gracias, mi Dios, te damos gracias por este tiempo, por tu inmensa misericordia, por tu amor y tu poder, Señor. Gracias, Padre de la gloria, porque tú, Señor, estás en este lugar, y desde que tú estés en este lugar, ningún domingo ni ningún día de reposo, Señor, son iguales. He aquí, Señor, te presento tu pueblo. Míranos, Señor, con agrado, purificados por tu santa palabra, Señor, y limpios, Señor. Obra en ellos de acuerdo a su voluntad, Señor, de acuerdo a tu preciosa y santa voluntad y de acuerdo a su fe. Ayúdanos, Señor, ayúdalos a cada uno de ellos. Cada uno de ellos, Señor, tiene una condición diferente. Tú las conoces, Señor. Yo los pongo delante de ti, mi Dios, en la certeza de la fe, en que tú obras sobre cada uno de nosotros, Señor, en que nuestras bendiciones están aquí. Solamente podemos extender nuestras manos y tomarlas, mi Dios. Guárdalos, Señor, bendícelos. Porque al que edificas, al que levantas, al que enseñas, Señor, tú a este envías. Así que al lugar donde ellos vayan, mi Dios, que ellos puedan extender estas mismas manos, Señor, para trabajar en tu obra y para trabajar por el caído. Gracias te damos, Señor, en este día. Gracias por tu inmensa misericordia, por tu amor infinito. Y gracias, Padre, por tu presencia. Te damos, Señor, a ti toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde. Una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego, el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van, nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, todo esto es posible. Todo esto es posible. ¿Cómo es que dice el coro? Cuando levanto mis manos,